elegiríamos regionalismo en Latinoamérica y en Europa. Seleccionar obras que sean de ambos territorios e ir viendo las diferencias de la toma de partido de cada arquitecto y obviamente los contextos diferentes, sociales, económicos de cada territorio. Para mí es un tema que hay que relacionarlo directamente con los paisajes y con la geografía del lugar. Sí, el entorno. Tuve una Si lo alumna toman que... en cuenta o no también, porque por ejemplo, Frank Lloyd lo representa el horizonte, ¿era? O la línea, Sí, la línea horizontal. Sí. Y nada, estos hacen curvas como las montañas, se toman los colores cálidos. Claro. Tienen otro tipo de toma de esos. De partido. Claro. Bueno, por ejemplo, entonces, cuando esta alumna eligió una obra de Aalto, lo primero que hizo fue mostrar paisajes de Finlandia. El bosque, el frío, la laguna, la cabaña, ¿sí? Esta arquitectura alpina, tipo estética de aldea, como decimos, no terminan siendo ciudades. Después de Le Corbusier había elegido la casa Errázuriz, por eso puso paisajes de la costa, de Chile, era una casa de playa. Las cubiertas con pendiente, típica de las zonas que fueron, y los basamentos de piedra que también fueron tomados por Le Corbusier para el proyecto. De Uruguay había elegido la parroquia de Cristo en Atlántida, la del Ladio Dieste. Entonces, acá en esta imagen se ven un poco también las curvas generadas por el efecto de cuando el mar se va comiendo la parte de la playa, la erosión costera, que es las mismas curvas o ondas que tiene la iglesia en el techo, en la cubierta. La arquitectura de Uruguay de esta zona prevalece mucho el ladrillo, como también en la Argentina, por eso es el material que él utiliza. Y de Mar del Plata había elegido ella la casa sobre el arroyo, sobre el puente, que para mí no tiene tantas características regionalistas, pero Leonardo Benévolo la cita como una obra regionalista porque por dentro es madera y tiene un basamento de piedra. Pero bueno, el 80% de la construcción linda más con el racionalismo que con otra cosa. Sí, puro hormigón. Claro, fíjate que estas fotos, nada, las sacó de Street View y las puso en un archivo de Word, ¿sí? De Brasil. Ella eligió el casino de Pampula, así que acá muestra imágenes de Pampula. Entonces, como decíamos, viendo las distintas geografías, y después volvemos a descargas. Acá tenemos las obras, fotos de las obras que ella eligió, por lo menos 2 o 3 fotos. La planta de la casa Errázuriz, la vista, que es lo único que tenemos, porque este fue un proyecto que no se hizo. La casa del puente, la implantación, siempre es importante la implantación para ver lo que pasa alrededor, lo que hay alrededor. Uso la vista, la planta e imágenes interiores. Te iba a mandar otro día una foto que justo lo vi, ay, le tengo que mostrar a Carla, que era de la casa, se llama Casa Museo, o Casa sobre el Arroyo, una cosa así, que ahora está en reparación. Sí. Y estaban los bloques de madera, todo apilado, porque van a tratar de utilizar todo lo que hay para Sí. que sea como era en su mejor momento, digamos. Lo van a Claro. reutilizar. Seguramente Sí. van a copiar algunos materiales, como hacen en todos lados. Claro, un proceso de reciclado y de restauración. Claro, y estaban los bloques de madera, que era de algarrobo colorado, una cosa así, todos Carísimo. numerados. Estaba re linda Claro. las fotos. Seriado. Sí, eso Y lleva un montón de tiempo. está un grupo de ingeniería y de ecología, todos metidos ahí. Así que Claro. sacando la mugre. No, estaba buenísimo.
Pero son los que reconocen ese tipo de tareas, los que pueden hacer ese tipo de tareas. Sí. Y bueno, hasta la municipalidad de Mar del Plata lo hizo una nota, Financia, qué sé yo. entre comillas, sí. No sé si lo financia, pero bueno. Yo tengo entendido, por lo que me dicen los pibes de Mar del Plata, de que hoy lo que es la preservación lo tiene, la delegación lo tiene más la Facultad de Arquitectura que el municipio nunca hizo nada por la casa, que todo, la protección de la vivienda, de poner los cercos, de poner seguridad y demás, es por parte de los profesores y de la... Sí, la caja, que no es caja, sería de como el colegio de arquitectos, sí. más que la caja, porque Y bueno. además por la cercanía, porque la Facultad de Mar del Plata está a metros de la Casa del Puente. Sí, no, por ese motivo. Claro. Bueno, implantación, planta, ¿ves? Fotos. O sea, no se necesita para un oral, y menos de Historia 3, armar láminas de mucho diseño, porque el fuerte va a estar en el discurso. Y después lo que hizo Me veo esta ahí, chica, tremendo. lo que hizo esta chica fue el escrito, aparte, esto fue todo lo que ella iba a decir. Esto que ves acá, gran parte lo fuimos charlando en una consulta, y también lo que hizo fue, viste que yo te nombré una monografía de regionalismo, Sí. que dice final libre. Bueno, parte sacó información de ahí. Que obviamente esa persona, que estaría bueno que me abra el archivo, menciona a muchos arquitectos regionalistas. Mirá cómo empieza. Esta primera definición es interesante. Dice, entendiendo el término de regionalismo como una revisión de la arquitectura moderna, anclada en valores locales de cada cultura. Esta definición creo que la da Frampton. Está muy buena. Y como un camino proyectual contrapuesto a las ideas del movimiento moderno, por la falta de preocupación de estas últimas con respecto a las cuestiones regionales propias de cada país. Los historiadores de la arquitectura han desarrollado su propia definición. Claro, entendemos, antes de ayer, yo le pedí a un alumno que también eligió regionalismo, pero tomamos otras obras, porque yo me fijo mucho en eso, ¿no? De que no hablen dentro del mismo tema, que tomen obras diferentes. Le pedí que le escriba a Eduardo César Gentile, lo mismo por ahí te voy a sugerir a vos, por Facebook, diciéndole, quiero presentarme para rendir en tal a vos igual le tenés que escribir para hacerle recordar que vas a rendir como regular vencido. Y de paso le consultás, estoy un poco orientada por este tema, quiero comparar los regionalismos de Europa y de América, estas son las obras elegidas, me estoy manejando con esta bibliografía, no sé si es correcto, qué sé yo, hacete la boluda. Te va a decir que sí, que está bien, y él muchas veces sube o te pasa enlaces, ¿sí? de libros o de artículos que son inclusive no los encontrás ni en la facultad, o sea, los tiene él. Pero bueno, es interesante también que uno cuando rinda decir, bueno, yo este tema lo corregí con el titular, entre comillas, ¿no? Porque la persona que te toma, que probablemente puede ser un ayudante cualquiera, dice, bueno, o sea, hubo un interés por parte del alumno en la presentación del tema y además, nada, si lo corrigió con Gentile, mucho no le voy a decir o lo que fuese. Sí. Claro, pero le tendría que presentar algo. No. Solo Vos, le cuento. claro, como esto que te acabo de relatar, así es. No es tampoco, che, corregime. No, es una Obvio, le habla consulta. bien. Sí. A partir de los días jueves, hasta hace 15 días atrás, a la mañana, estaban haciendo reuniones, Omar, Loyola y Cecilia,
Almonacid, reuniones de Zoom para consultas. Estaban más destinadas a los chicos que rinden con plan egreso, pero terminaron abriéndolo para todos los alumnos de Historia 3, los que rinden como regular, los que rinden... Y bueno, son reuniones que por ahí duran media hora, una hora, dependiendo un poco las consultas de los alumnos, porque por ahí vas a ver 20 monos que están en la consulta y hablan 2. ¿Sí? Yo elegí el tema de Ray, yo elegí el tema y él te va tirando puntas. ¿Sí? Obviamente que lo que estamos haciendo nosotros acá no te van a decir nunca que está mal el tema. Sí, está bien. Yo lo que siempre sugiero es que tengan una cercanía con alguno de los docentes. ¿Para qué? Para a la hora del oral reforzar el mismo diciendo que hubo una corrección previa con un docente que, como te decía antes, tiene otra categoría el discurso. Claro. ¿Sí? Vos, mirá, recién te mostraba uno de los archivos acá. Esta definición que da Silvio Plotkin, que es un arquitecto de Buenos Aires, amigo de muchos de los docentes de la cátedra, se la pasó Gentile a esta alumna de una revista. Le pasó una revista, la revista Blog o Plot era. Plot o Blog, bueno. Y Plotkin daba esta definición: las prácticas del regionalismo expresan una sensibilidad muy fina hacia las peculiaridades del suelo y el paisaje urbano íntegro, sin rechazar sentimentalmente las tecnologías modernas ni las formas nacionales. La clave textural topográfica, la forma de definir textural topográfica, los bosques, los lagos, las montañas y el material, es decir, las experiencias ambulatorias y táctil del edificio por un sujeto. Refiere al lugar de esa arquitectura que es el lugar de ese sujeto. O sea, el arquitecto referencia lo que le pasa con su lugar de origen, algo así está diciendo. En definitiva, se trata de un lugar específico, particular, y no en ningún lugar, o no los lugares todos idénticos como la visión del movimiento moderno, ¿no? Del estilo internacional. Y bueno, arrancó con esa definición y no me acuerdo quién le tomó, me parece que el pibito Agustín Lanfritti, le encantó. ¿Entendés? No te la quiero dar porque esta definición ya se la di al otro chico que eligió regionalismo. Pero bueno, le escribió también a Gentile y le pasó un par de artículos. ¿Sí? Inclusive lo que le dijo: pregúntate por qué nace el regionalismo, cuáles son las fuentes. Entonces este chico le dijo: creo que las fuentes un poco es el nacimiento con la arquitectura orgánica. Y lo que le dijo Gentile: en realidad el origen lo tenemos con el funcionalismo, el racionalismo. ¿Por qué? Porque esto es el contraenfoque de lo que no tenía en cuenta la arquitectura racionalista, que era el lugar, la estructura urbana, ¿sí? Las necesidades sociales. O sea que un poco la raíz, ¿sí? Sería esa. Entonces vos en el discurso, cuando empezás, después el discurso lo vamos a ver en otra consulta, cuando vos tengas definidos las imágenes de las obras, si querés poner paisajes o lo que fuese. ¿Por qué? Porque el discurso tiene que ir en correspondencia con lo que yo estoy mostrando. No sirve que yo ahora te arme un discurso si no tengo el sustento gráfico, ¿sí? Entonces, por lo general, en la primera consulta lo que hacemos es la selección del tema, la selección de la bibliografía, y ahí te iba a ir acá, ¿no? ¿Ves que dice? Para Kenneth Frampton, el término regionalismo crítico es empleado para identificar aquellas escuelas regionales. Bueno, él lo llama regionalismo crítico. Curtis, que es el otro autor que yo te sugiero, William. Bueno, ¿en qué se contraponen ambos? Que Curtis dice que Frampton dice que el regionalismo se dio en los lugares pobres. O sea, no te lo dice así, pero te dice lugares ruralizados, donde no hay mucha tecnología industrializada, donde no pudo colonizar el racionalismo arquitectónico. Entonces, en esos lugares es donde más se ve esta arquitectura que responde al lugar, a los materiales del lugar.
Ahora, Curtis critica esto y dice, no, en realidad la arquitectura regional se puede dar en cualquier lugar, no necesariamente tiene que ser un lugar de campo, de aldeas, de pobres, ¿sí? Entonces está bueno siempre ver sobre un mismo tema las distintas opiniones. Pero quizás para llegar a esa conclusión, ¿no? Uno tiene que perder mucho tiempo leyendo, pero bueno, acá en esta monografía está bastante sintética. Fíjate que Frampton habla de fecundación cruzada. ¿Qué te suena fecundación cruzada? Cruzada justamente. Contaminación. Contaminación, pero a partir de eso como que nacen otras cosas, supongo. ¿Sabes a qué se refiere? A que el arquitecto regional toma características del racionalismo, porque es una arquitectura moderna también. Si nosotros analizamos la obra de Aalto, las fachadas sin ornamentos, la idea de economía, algunos materiales industrializados usaba a veces, pero a su vez lo adapta con características del lugar, ya sea por las formas curvas o el uso de la madera. A eso se refiere Frampton cuando dice fecundación cruzada. Reinterpretar el racionalismo. Pero lo reinterpreta por los materiales, sería, ¿no? Porque... Por las características del lugar, por el clima, en el caso de Aalto. Pero ¿sí? sería reinterpretar el racionalismo, Sí. toma ciertas cosas del racionalismo Sí. y crea algo nuevo Claro. con el tema del lugar, ¿no? Tiene más que ver con el entorno donde está emplazada la obra, exacto. Pero vos en un oral usás el término fecundación cruzada y ya al docente le estás demostrando, che, esta leyó Frampton. ¿Por qué? Porque es el único que utiliza ese término. La mayoría de los chicos cuando preparan los temas, sacan la información de Wiki Arquitectura, de Internet, en donde obviamente que sirve un montón, ¿no? Porque hoy en día tienen más herramientas, videos, ¿sí? Inclusive series. Yo en Historia 2 recomiendo muchísimos ciertas series para algunos temas que los desarrollan y están muy bien ejemplificados. Pero no dejemos de lado los libros y los autores porque son las fuentes más directas para desarrollar los temas. William Morris, ves que habla de el regionalismo provinciano o periférico, ¿no? Para también referirse a las zonas ruralizadas. En el campo, ¿con qué se construye? ¿Con hormigón armado, con cubiertas planas? En el campo se construye con madera, ¿sí? Con el material, con piedra, con el material del lugar. ¿Ves que dice, cuestiona el punto de vista de Frampton con respecto a que el regionalismo únicamente se da en zonas periféricas subdesarrolladas, reconociendo que algunas regiones desarrolladas también podrían crear un regionalismo? Claro. Bueno, ya después, a partir de acá, empieza a hablar del regionalismo por el mundo, ves que te nombra Japón, Brasil, Sudáfrica, o sea, se desarrolla en todo el mundo. Y después empieza a comparar las opiniones de Frampton, de Curtis, y este es un tercer autor, que nosotros no lo vamos a agregar, Cohen. Ya después, acá se va un poco a la miércoles, donde dice Siam, Team 10, se va de lo que es el regionalismo, se va a otro tema. Habla de los Smithson, acá se va. Nathan Rogers y Banham. Esto no nos interesa. Mies van der Rohe tampoco. ¿Qué dice? Wright, Sistema Bellas Artes, esto tampoco. Acá. Ahora cuando vuelve con Aalto, sí. Porque este es uno de los arquitectos que nosotros tomamos. Sí. Esto, aparte, todo lo que ves acá es sintetizado de, como decíamos, de Frampton. Aalto. Después toma Louis Kahn, que nosotros no lo tomamos como arquitecto. Revisión formal sigue dos direcciones. Arquitectura latinoamericana regionalista. Barragán en México, Neumayer en Brasil, Salmona, Centroamérica. A nosotros nos interesa lo que dice Neumayer. La forma sigue el paisaje. La curva es la herramienta del proyecto. Reinterpreta el lenguaje corbusierano de volúmenes puros, recorridos arquitectónicos, pilotes, brisolets, adaptando el paisaje y a la cultura local.
perdón, un paréntesis. Sí. ¿Quién era el que había dicho que la línea recta era aburrida o algo así, que lo mejor era la curva? O sea, que le atraía más la curva. Y los dos, o sea, Alto y Neumeyer. Neumeyer tenía una frase que decía: lo que me seduce es la curva libre que encuentro en las montañas de mi país. Niemeyer era. Yo me acuerdo que lo habíamos visto en un video. Sí. Y después, como es, que decía algo así como cuando te gusta una mujer o algo así, cuando En las curvas te de la provoca. mujer deseada, claro. Sí. En el cuerpo de la mujer deseada. Esa es la frase sí. de Neumeyer. Pero también Alto tenía una frase donde decía de que no le gustaba la curva, la línea recta, porque era la representación de lo antinatural, la representación de lo que es creado por el hombre, el ángulo de 90 grados, que sí le atraía la curva y la oblicua porque eran formas que encontraba en la naturaleza. Sí. Ese es Alto. Ese es Alto, sí. Supongo que esa frase está acá, recién de hecho creo que la vi. Bueno, ya con esas frases ambos marcan el paradigma de la, como le dice Frampton, la fecundación cruzada o la interpretación propia del movimiento moderno. La naturaleza, no la máquina, es el modelo más importante para la arquitectura. Frase de Alto. La naturaleza, no la máquina. ¿A qué se refiere cuando dice no la máquina? No el hormigón, el acero, el cristal, ¿sí? Sino el entorno. Los problemas más difíciles, decía Alto, no surgen de la búsqueda de una forma para la vida actual, sino más bien del intento de crear formas que estén basadas sobre los verdaderos valores humanos. Formas humanas. Las formas humanas son las curvas. ¿Sí? Nosotros no tenemos líneas rectas en nuestra estructura antropomórfica. ¿Sí? Bueno, ángulos y dirección del sol, todo esto, como te dije, es interesante. De todas formas, si vos querés hacer un recorte y querés por ahí indagar más de lo que dice el autor, este texto, si no lo tenés, lo podés descargar desde el blog de la cátedra. Acá, mira, yo pongo blog, hay dos blogs, GAG, Historia 3, creo que es este, Historia 3, GAG, Blogspot, la solapa que dice bibliografía, Frampton, ¿sí? Liernur, a ver, déjame pensar. Ah, sí, Liernur te va a servir para la parte del casablanquismo. Y Montaner. ¿Cómo tengo que extraer información de un libro? Bueno, paso 1, me voy al índice. Después que hacer una cita. La idea es que uno lea y lo que le interese lo anote, ¿sí? Como frases o lo que hablábamos, ¿no? De que Frampton critica o determina de alguna manera que los regionalismos se dan en los pueblos solamente. Porque supuestamente no habría llegado a la colonización del racionalismo. Porque él entiende que el regionalismo se da en zonas ruralizadas, no se puede dar en ciudades industrializadas. Las ciudades industrializadas para Frampton es donde más se desarrolla el racionalismo. Claro, porque hay también materiales industriales, el ladrillo, el acero. Claro. Bueno, mira, en hormigón. la página 194 a la 205 tenés un capítulo dedicado a Álvar Alto. Después, acá, regionalismo crítico, este sería el capítulo más importante. Del 318 al 333, o 332, mejor dicho. O sea, de este capítulo es donde más se desarrolló esa monografía que te mostré.
sea, se entiende que uno no tiene que leerse todo el libro, son 5 o 6 páginas si querés, y si no, como te decía, directamente te manejas con esa monografía. ¿Y eso me lo vas a pasar? ¿O lo puedo buscar de algún lado? ¿El qué? La monografía. No, sí, sí, ahora te la paso, primero te la quería mostrar. Ah, bueno, bueno. No, yo por si por ahí había que bajarla de algún lado. Bueno, ahí lo noté. Bien, y de Liernur, ¿Eso era de Frampton? lo que te mostré recién, sí. Y el de, o los dos capítulos. No, no es el capítulo, es un ítem dentro de el capítulo es tercera parte, valoración crítica Ah, y está bien, está bien. expresión hacia el presente en 1925-1991. Sería 318 a 332 Sí. página. Y Y el después, otro, que habla de Alvarado, 196. 194 al 204. Bueno. A ver si me abrió. Bueno, me mata porque ya está marcada la de Cabel, justo. Lo que tiene este libro, que también te lo podés descargar del blog de la Catedral de Liernur, es que no tiene las páginas, cuando lo escanearon, no tiene las páginas, ¿ves? Ni arriba ni abajo. Entonces yo te puedo decir que a partir de, según el archivo este 260, se empieza a hablar de Kaveri. A ver, déjame ver. Acá ves que dice la iglesia Nuestra Señora de Fátima es la mejor expresión del movimiento llamado de las Casas Blancas, con una fuerte componente orgánica y atraído por la experiencia regionalista, el movimiento se inspiraba en cierto espíritu neohumanista. Bueno, todo esto, 260, 259, creo que empieza por acá. Son 3 páginas, no será mucho, ¿eh? Porque después tenés muchas fotos. Esa está buena la foto. Sí, tienen buena calidad. Y ya acá habla de otra cosa, ¿sí? Fíjate que acá te habla justamente y te hace la comparación con la Curuchet, que es de la misma época, más o menos, y esto sería súper racionalista. Claro. Bueno, lo que vos leas de esta página de la 259, 260 que atraiga tu atención y digas esto lo quiero poner en mi discurso, lo anotás. Y te vas armando un archivito con lo que dice Liernur, con lo que dice Frampton. El único libro que yo no tengo en esta computadora para mostrarte es el de William Curtis. Lo que vas a poder hacer es meterte a la biblioteca digital de la facultad y bajarlo. ¿Tiene para bajar? Sí, hay un enlace que yo no te lo puedo pasar porque lo tengo en Word y como no tengo, se me expiró la suscripción, no me deja copiar y pegar, pero sería este. A ver, ¿cuál? Y este. A ver, le saco un print. No, no, yo le saco print, pero te vas a volver loca, ¿viste? Copiando todas las letritas. No, lo subo en alguna página de... ¿Sabes en qué se puede buscar? En el Google Lens. Y te lo copia, te lo abre. Ah, tenés razón. Es la forma más fácil. Bueno, para que te voy a ir pasando las cositas que te fui mostrando. Entonces vamos por acá. ¿Cómo lo llamé el archivo de recién? Biblioteca. Biblioteca. Primero. Ahora vamos a cerrar el archivo de biblioteca, cerrar el archivo de final libre. Este lo voy a dejar por las dudas. Esto también. Y acá vamos, final libre. Primer archivo, obras tema. Segundo archivo, paisajes. Regionalismo en el movimiento moderno y posmoderno. Uy, a ver, tocaron timbre. Dame un segundito, seguro el agua.
Bueno, por suerte tengo secretario. Hola. Se tildó todo, no sé. No, acá estoy. Bueno, William Curtis, ese es el libro que tenés que buscar. Algo más te iba a mostrar, mira, otro ejemplo de finales donde vamos a ver láminas mucho más elaboradas, pero esas láminas elaboradas, vuelvo a repetir, no quieren decir que el alumno va a tener mejor nota. Por ejemplo, esta chica, que vendió como tema viviendas sociales. Me gusta esa letra. Siempre está bueno en una primer lámina, si se quiere, o dentro de lo que es el discurso, nosotros vamos en la siguiente clase, cuando vos tengas ya elegidas las imágenes y ver si las querés intervenir o no, hablar del contexto del tema. En el caso de buenísima esa línea. la hicimos, sí, esta información la sacó de la línea general de tiempo. ¿Viste la que yo les pasé? Que después muchos me han dicho de que por ahí no se ve bien, que hay palabras que no se entienden y le volví a sacar fotos y se las volví a pasar. Así que lo mismo, si vos notás que cuando las haces hay cosas que no se entienden, te paso las fotos con mejor calidad. Bueno, entonces, como ella había elegido viviendas sociales de entreguerras, tuvo que mencionar que en ese momento estaban las dictaduras, Hitler, Mussolini, Franco, se estaban desarrollando los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, estaba también la Escuela Bauhaus, la Escuela Verbum, ¿sí? Y puso con una banderita referente al país la obra que ella eligió. Elegimos 6 obras, ¿sí? Una de Argentina, 2 de Alemania, una de Austria, y 2 de Rusia. Una de Rusia y otra de Holanda, Albert Polder. La línea también, ¿la puedes cortar, Mish? Te muestra movimientos que se dan en la posmodernidad y en el premodernismo. Y en una segunda lámina ya empezó a contar las obras que ella tomó. Y ella toma como antecedente a las viviendas sociales la ciudad industrial de Garnier. Está buena esa ciudad. Puso la zonificación, los usos. ¿Esa era la que tenía 5 o 6 funciones? Sí, 5 está funciones. Bueno, sí, está muy buena esa. Y después se fue, esa la tomamos como antecedente, ¿no? Y después se fue a las obras que ella eligió. El barrio de los Andes, Basta, Mish. ¿Qué quiere, upa? Y le está rajuneando a Donato. El barrio de los ¿te Andes. fuiste con Donato? Estoy con Donato, sí, que la está rajuneando. Le abrí la puerta porque estaba llorando. Ahora la voy a llevar de nuevo al estar. Una gata que tiene 2 meses de mi mamá, que la estoy cuidando. Demasiado cachorrita. Sí, y está en la etapa de juego, ¿viste? Y el juego para ella es rajuñar todo, y cada vez que le da zarpazos a Donato se le enriedan los rulos y Donato la muerde, obvio. Lo mismo en mi casa. Claro, son cosas que no podés controlar. Bueno, así que, ¿ves? Fue desarrollando una obra en cada lámina. Acá el Berlin Blitz, el Weissenhof, ¿sí? Bueno, como dije, distintas formas de contar un final. Más con la lámina igual. Sí, le dedicó, no sé, un mes, qué sé yo, por decirte, 2 semanas. Estas cosas llevan mucho tiempo. Sí. Por eso, mi consejo sería trabajar con imágenes lo más austero, minimalista posible, claro, y darle foco al discurso, que el discurso, como te dije, lo podemos elaborar en una segunda consulta cuando tengamos. Vos, si querés, podés la foto. Lo primero que tenés que hacer es buscar la información de paisajes del lugar. Claro, si querés los paisajes con la implantación y después las obras, podés usar fotos de los libros, ¿sí? En cuanto a las plantas o a lo recién veíamos la iglesia de Caveri. Y una vez que armes eso, que lo podés armar en una lámina sola o en varias láminas, podés armar un PowerPoint, podés armar una lámina en CAD y después pasarla
a JPG o PDF. ¿Sí? Ellos no tienen historia ni con el formato ni con el tipo de programa. Eso es completamente libre. Pero estaría bueno entonces un PowerPoint mechando, en vez de 3 PDF que hizo esta chica, o Sí. chico, no sé, Sí. ir mechando paisaje y la obra. O bueno, Exacto. también está bueno el contexto de todos los paisajes para mostrar justamente todos los paisajes que son distintos y después, bueno, cómo lo reinterpretó cada arquitecto en su obra. Claro, por ejemplo, este alumno usó un PowerPoint, yo acá lo tengo pasado a PDF, Arquitectura de Sistemas en la Argentina, inclusive parece que está, ¿viste cuando los docentes preparan una clase? Sí, que van poniendo la portada, van poniendo... ¿Ves? Esto no tiene tanta intervención, tiene más bien fotos y algún que otro texto. La línea de tiempo que la preparo. Yo a todos les hago preparar la línea de tiempo. He escuchado un montón. Sí, que se está peleando con la gata. Aparte son recelosos. Sí, en cualquier momento uno de los dos va a llorar porque o él la va a morder a ella o movimiento, foto. Bueno, él le había elegido arquitectura de sistemas, algo que se da en la década del 60, 70 en la Argentina. Bueno, sí, distintos ejemplos. Están buenas igual las láminas sintéticas. Sí. ¿Para qué te voy a pasar? ¿Querés que te pase esos ejemplos? Yo te pasé el de... El que las láminas pintadas, el otro nada que ver. El del anterior, el que estaba súper desarrollado. ¿Esa querés? Sí. Más que nada por la línea de tiempo, como estaba bastante como pasado en limpio. Historia... No me dejan pensar estos animales. Historia, creo que estaba acá. Como Donato niñera estás complicada. Gandolfi. No, y no sabes, estoy toda rajuñada. Estoy pero martirizada. ¿Y Donato le gusta viajar de una casa a otra? No, se activó. Cuestionario mío, el que te mostré recién era viviendas sociales Julis. A ver dónde está. Acá. ¿Qué me decías? Sí. Cálmate. Cálmate. Un segundo que voy a poner la gata en otro lado. Bueno. Ay, no, es muy re hermosa. Lo están mirando. Muñequito. Ahí vuelvo. Bueno. Bueno, acá estoy. A ver, viviendas sociales, enviar. Bueno, y con eso más o menos estaríamos. Entonces, para pasar en limpio, la idea es que le escribas al Facebook Eduardo César Gentile, así se llama. Mi consejo es que lo agregues si querés como amigo. Sí. Si ves que no te contesta dentro de las 24 horas, porque le sale en la casilla de spam. Y lo primero que le tenés que decir es que querés rendir como regular vencido. Pasarle tus datos, número de alumno, nombre completo, DNI, el docente con el que cursaste. Ahora no me acuerdo, es José, el pelado. Vierel, Viegel, no sé cómo era. Rin, sí. Sí. BJ Bejrin, sí. Bien. Bueno, no sé. Después lo busco porque en alguna lámina lo debo tener. No, lo buscas en internet, te vas al blog de la cátedra, te aparece, todavía está en el equipo de los docentes. Me parece que José Bejrin está como JTP de nivel 1 ahora. Él me dio en el nivel 1, no aprendí una goma. Después en el nivel 2, ¿qué pasó en el nivel 2? Ni me acuerdo qué pasó. Y en el... la noche fue. Que fuimos toda la noche. No, la pasé re mal.
Y en la 3, nada, que tenía mi compañera conflictiva. Él explicaba muy bien, la verdad. Y el otro día fue una clienta, una paciente, a hacerse las manos, los pies, qué sé yo. Y nos pusimos a hablar, que la señora decía que era arquitecta frustrada, hacía soldadura, herrería, no, ¿qué no Tiene hacía la que ver con señora la esa? carrera eso igual. Tiene que ver que tiene que ver con la carrera. Todo lo que sea artesanal, artístico, tiene que ver Sí, con la arquitectura. bueno, ella no pudo hacer arquitectura por el costo en ese momento, hizo educación física, pero en paralelo en su vida siempre hizo cosas de arquitectura y su mejor amiga era arquitecta y bueno, ella hacía cosas de arquitectura. Quitando eso, nos pusimos a hablar, le dije de historia, no sé qué, y le comenté también, le digo, no sé si todavía seguirá el ayudante, bla, bla, bla. Y nada, el profe, como siempre daba remo y todo ese tipo de cosas, re fanático de eso, nada, le daba, creo que se llama timonel o algo así, que iban a andar en el bote del profe. O sea, nada que ver, ¿no? Pero le digo, qué chico que es el mundo, porque al fin y al cabo era mi profe y ahora es tu profe también. ¿Profe de ella de que de remo? Sí, timonel creo que se llama. Ah, lo que hace. Y hacen nudos y todo ese tipo de cosas para navegar. Claro. Se me da Así, que la señora debe ser de una categoría media alta, ¿no? Porque todo lo que sea navegación, me imagino que tendrá su velero. no. No, Ella estamos solo hablando iba de de que le chicos. gusta, nada más. Que en algún momento quería hacer, porque hacía tapicería también, quería hacer tapicería naval, todo lo que, o marítimo, no me acuerdo cómo era, que me explicó. Y nada, como está metido en eso, y nada, había clases para navegar, y se inscribió. Pero el voto era del profe. Él siempre, bueno, yo tuve AutoCAD con él también, aprendí AutoCAD. Siempre él sabía una banda, porque desde el primer AutoCAD, él empezó a practicar. Y en la facu enseñaba. Claro, en los cursos que dan en... Sí. Y nada, y él comentaba que siempre cosas de los barcos y nada, se nota que es re fan de eso. Y bueno, Claro. al fin y al cabo terminó siendo que era el profe de la señora. Qué chico que es el mundo, ¿no? Ahí te das cuenta que vivimos en una ciudad-pueblo. Sí, de la ciudad pueblo totalmente. Sí, o Siempre quizás... termino hablando con gente que nada que ver, que conoce a algún conocido mío. Sí, sí, sí. Bueno, mientras no haya sido el hijo o alguien que vos después le hayas hablado mal, mejor. No, todo re bien, yo siempre aparte. No bardeo a nadie. ¿No te pasó nunca? Yo una vez sí, con un alumno, por una leche, hice un comentario, no me acuerdo para qué materia. Estábamos en Historia 3 y estábamos hablando de tienda por departamentos, cuando vimos Sí, Escuela de Chicago. Y le dije, bueno, ejemplo de tienda por departamento sería Falabella o Coppel. El Coppel que hicieron en ese momento, te estoy hablando 6 años atrás, recién que estaba abriéndose el Coppel de Diagonal 80 y 47. Hice un comentario que no me parecía estéticamente bello cómo se había tratado la restauración de la fachada, porque en teoría viste que fue un edificio patrimonial que la fachada se tenía que dejar tal cual era y después por dentro se modificó. Pero ya pintándolo de amarillo e inclusive negando la fachada que da a 47 porque es prácticamente una medianera, no tiene ventanas porque es donde se apoya el local todo lo que es servicios. Y me toca el alumno que hizo el proyecto. Me dice, ay, lo hice yo. el alumno que hizo el proyecto de la Por eso fachada. te digo, ¿qué hizo la dirección de la obra, al que contrataron para hacer el proyecto? Y me dice, en realidad, Chico joven, qué raro. un chico joven. Sí, sí, Rarísimo. chico joven, yo, qué sé yo, tendría 30 años el pibe. 50 años. Sí. Y yo no sabía dónde meterme. Así que, me dice, en realidad mucho no se podía hacer, me dice, porque el color amarillo era el color de la empresa, de la Sí, marca, sí, y es sí la o sí marca. había que hacerlo.
Me dice, pero bueno, dice, qué sé yo, se hizo lo que se pudo. Yo no Ay, dije no, nada. Yo al nunca más tener que cometer ese nada, papel. nunca más come, pero fíjate la sal, ¿entendés? Porque mirá que lo podría haber dicho, no sé, la sal, justo el pibe que, bueno. Lo que pasa es que también convengamos que arquitectura, la mayoría acá en La Plata son de acá de La Plata. No es que. Uy, no sé qué toqué. Gordo. Se apagó el monitor. Yo te sigo escuchando. Sí, te veo en otro. Acá hay 3 monitores, uno al lado Sí. del otro. El principal se quedó sin señal, que capaz moví un cablecito. Pero bueno, yo te escucho. Pero no me ves. Sí, sí, te veo en otro monitor, Ah, más en fea calidad, pero te veo. ok. Porque iba a compartir pantalla y si no se puede compartir estábamos en problemas. No, no, te veo bien, te veo. El chico es más, no estaba egresado todavía de la Ah, facultad. bueno, era Pero alumno. bueno, viste que suceden esas cosas, ¿sí? Se contrata, son de Sí, conocidos que culo. se contratan. Sí, se Esclavos. también para ahorrarse ellos dinero, ¿no? Porque si Obvio. tendría que, y hacerlo todo en negro, porque si lo tienen que andar haciendo, después obviamente que tienen su arquitecto para hacer la parte del legajo de obra. Sí, tienen Sí. después todo derivado, pero por ejemplo el proyecto, el que dibuja, los que hace los renders y todo eso, son chicos que lamentablemente están tipo, entre comillas, pasantías, o le pagan 2 mangos porque tienen que estar en el estudio. Sí, generalmente los contratan porque son conocidos de. Hoy en día no existe más el currículum, o existe muy poco el contrato a alguien por currículum. Las contrataciones se dan por es mi familiar, es mi amigo, trabajó para un conocido, es por referencia. Pero bueno, sí. Bueno, esto del tema quedó más o menos entendido. Hasta ahí vamos bien. Creo que ya perdimos todo el tiempo. No, pero quería que te quedes tranquila con que ya la elección, las obras y que estés un poco encaminada como para dónde ir. Bueno, el primer paso, como decíamos, era escribir la Gentile. Sí, hoy le eh, escribo. y después ir buscando fotos de las obras, como decíamos, y si querés detenerte en las lecturas que te pasé, ir armando en un Word lo que te interesa, eso ya es un anticipo. Claro. Bueno, vamos a cerrar acá, vamos a poner compartir. Ah, yo había buscado Marsella, qué tonta, y lo cerré. Más, ya satelital, ahí está. Ahora Al vamos. final había venido el de Ives. Vino tarde hoy. El otro día a las 7:30 de la mañana más o menos vino. ¿Viste que Como- pasan igual, aunque sea feriado? Yo la verdad que Y sí, están esclavizados también. re esclavos. O sea, Igual no, creo, si no me equivoco, que Ives es una empresa que no es así súper gigante. Son pocos empleados. Entonces quizá también funciona como, no te digo cooperativa, pero algo así. sí, Porque una vez a mi tía le dijo uno de los empleados que ellos eran poquísimos y que nada, si perdían uno, perdían todos porque nada, se quedaban era sin imposible. compañeros. Claro. Y después le dijo a mi tía, ¿y por qué no vino tu compañero? No, dice, no sabes, lo echaron, así que estoy haciendo yo todo, decía el chico. Oh, ¿Y por no. qué lo echaron? Lo había encontrado encerrado en el baño con el otro compañero. Ay, Dios. Y ahí ya, Y imagínate. perdieron el trabajo. Qué boludo. Claro. Ay, Dios. No, estas cosas pasan en la Argentina nada más. Ay, Pasan en la Dios. Argentina, son de terror. O sea, Eh, que vayan a otro baño, no en el trabajo. claro, ¿viste? No, bueno, pero viste que los hombres son Claro, más igual, hombre y mujer, lo mismo. cualquiera, sí, cualquiera.
Pobre. Bueno, acá estamos viendo una imagen del primer SIAM. Los SIAM quiere decir la sigla, no es la marca de la heladera, ¿no? Sino que quiere decir Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. ¿De qué se trataban estos congresos? Eran reuniones de arquitectos del movimiento moderno. Yo siempre digo que los arquitectos del movimiento moderno no eran solamente Le Corbusier, Gropius, Mies, Aalto, Wright, sino que también había cientos de arquitectos modernos en distintas partes del mundo, sobre todo muchos en Europa. Entonces se seleccionaban los arquitectos que eran más renombrados de sus territorios y se los invitaba a estas reuniones. Estas reuniones participaban aproximadamente, como se ven en la foto, entre 20, 30, no mucho más, de profesionales. Se hacían en casas privadas o en lugares privados, es decir, el Estado, los municipios no tenían absolutamente nada que ver con estas reuniones. ¿Sí? De hecho, en este primer SIAM se celebró o se realizó en la casa de esta persona que era una millonaria, Marriott, en Suiza, y generalmente quienes apoyaban a los arquitectos del movimiento moderno eran las clases altas, la burguesía. Yo siempre digo, ¿quiénes contratan a los arquitectos para hacer casas? La clase alta, hoy serían las casas de country, las casas de ricos. ¿Cuántos congresos se hicieron en total? 10 congresos. El primero pocos. El primer congreso se hizo en el año 1928. Fue un congreso que se realiza exactamente un año después de haberse realizado el proyecto de Stuttgart. ¿Sí? Las viviendas, vamos a buscar las viviendas. Sí, me acordaba que algo de Le Corbusier era. ¿Y los 5 puntos cuánto era? ¿Cuándo era? ¿En el 26? En 1926, sí. Ah, pero estoy con las fechas a full. Bien, bueno, mejor. Sí, pero igual no sé si me vaya a servir ahora que... No, las fechas que te vas a tener que acordar son las que tienen que ver con tu tema, obviamente. Claro. Bueno, entonces, en el año 1927, Mies van der Rohe, que era vicepresidente de la Escuela Bernburg en Alemania, fue elegido para dirigir la dirección de este proyecto que fue encomendado por el gobierno de Alemania. Se les otorgó una fracción de tierra en Stuttgart, localidad del sur de Alemania, para que hagan casas para clase media, casas para vender. Y Mies decide llamar a sus amiguitos, entre ellos Le Corbusier, a su maestro Peter Behrens, ¿sí? A Bruno Taut, a J.P. Oud, entre otros. En total eran 17 arquitectos. Se dieron cuenta que a pesar de venir de distintos puntos de Europa, si bien la mayoría eran alemanes, también, bueno, Le Corbusier era suizo-francés, Oud era holandés, el proyecto de las viviendas parece que hubiese sido realizado por un solo arquitecto, no por 17, porque veíamos un lenguaje formal común. Viviendas muy parecidas, ¿sí? Las cubiertas planas, el color blanco, la ventana horizontal, la fachada sin ornamento, la vanguardia purista muy marcada. Una consulta, perdón que te corte. Sí. En esta era que ellos querían hacer la ay, no me sale la palabra. Universalidad. Sí, como que cada uno, bueno, tenía sus cosas, ¿no? Pero la mayoría eran cajas blancas, tenían la ventana horizontal. Hormigón, acero, hormigón, cristal, prefabricación, sí. Prefabricación de cocinas. Ellos tenían la tarea de hacer casas para clases medias, pero como dice el autor Kenneth Frampton, terminaron siendo viviendas para clases altas, porque eran muy lujosas, algunas tenían muchas superficies en metros cuadrados, o sea, como que no se cumplió mucho el objetivo. Sin embargo, al año siguiente, 1928, Le Corbusier quedó tan copado con esta idea de sentirse útil
él y los arquitectos del movimiento moderno, ¿no? De hacer proyectos que respondan a las necesidades, entre comillas, ¿no? Reconstruir la ciudad, porque esto tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, que es que va a proponer los congresos internacionales de arquitectura moderna. Es decir, que yo no puedo hablar de los congresos sin hacer una referencia a los CIAM, a la exposición de Stuttgart, perdón. Entonces volvemos a la parte donde hablaba del CIAM, acá ves. Surgen luego de la exposición de viviendas que organiza Mies en 1927 en Stuttgart, y donde todos esos arquitectos se dan cuenta que estaban haciendo la misma arquitectura. Le Corbusier propone los congresos. Bueno, en total tenemos 3 etapas bien diferenciadas de estos 10 congresos. Y mucho tiene que ver con el contexto en el cual se estaban desarrollando. La primera etapa, según el autor Kenneth Frampton, son los 3 primeros congresos. Sí. El primer congreso se hizo en 1928. El segundo congreso se hizo en 1900, acá está mal el número, es 29. Esto es página 108. 1929. Y el tercer congreso, 1930. Uno cada año. Acá venían uno por año, exacto. Decíamos que se hacían en lugares privados y eran itinerantes, o sea, no es que todos se hicieron en Suiza. Hubo uno que se hizo en Suiza, otro se hizo en Alemania, otro se hizo en Holanda, otro se hizo en Italia, en Inglaterra, en Francia, se iban como mutando. Pero siempre remarquemos que eran reuniones privadas. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones? El objetivo era justamente charlar, debatir acerca de cuáles son las ideas fundamentales que ellos buscaban para reconstruir las ciudades. ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas principales del movimiento moderno? Yo me imagino que debatían mucho de proyectos propios también. Che, estoy haciendo esto, mirá, racionalista. O hablaban también mucho del complejo de viviendas de Stuttgart. ¿Sí? Nosotros sabemos hoy en día cuáles fueron los temas que se trataron, porque hay documentos escritos que ellos dejaban de estas reuniones. Entonces decían, la primera reunión participó fulanito, menganito, bla, 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 nombraban 20 arquitectos, y el tema fue el estudio del urbanismo, la zonificación y la producción industrial. O sea, claramente todo esto tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, la tecnología industrial, la zonificación de usos, ¿sí? Habitar, trabajar, circular, y las ciudades. El segundo congreso del 29 estaba enfocado en las viviendas y cuáles son las características de una vivienda mínima, como llamaban los alemanes Existence Minimum. ¿Cuál es la medida, la superficie que tiene que tener un departamento con una cocina, con un baño? Todo eso justamente respondía al contexto de una ciudad destruida, una ciudad que el Estado tenía que volver a erigir y principalmente hacer proyectos socialistas para la clase trabajadora. Y el tercer congreso, en la década del 30, es donde se incorpora Gropius a las reuniones, porque Gropius estaba dando clases en la Bauhaus, ¿viste? Estaba como estresado, no podía participar. Ya en el 30 él deja de ser director, ya no era director, perdón, y ahí el tema fue división racional del suelo, o sea, los usos del suelo. Predomina la ideología radical y socialista de arquitectos alemanes y el racionalismo holandés. ¿Por qué dice racionalismo holandés? Porque participa Peter Oud, arquitecto holandés que fue el primero en hacer dúplex. El primer arquitecto que hizo dúplex y los populariza un poco en el complejo de viviendas de Stuttgart. Bueno, vamos a hacer una síntesis. Vamos a poner una llave acá al costado. Sí. Y vamos a poner arquitectos, 2 puntos. Vamos a mencionar a los arquitectos más destacados de esta primera etapa o primer fase. Sí, sí.
Le Corbusier, podés poner la abreviación LC, Sí, a todos ya, LC. LC, Mies, Gropius y Oud. Oud se escribe O-U-D. Estos son los maestros de alguna manera, ¿no? Sacamos a Oud, que no tiene quizás, no llega a la categoría de maestro, pero la primera etapa, por eso decimos ideología radical, racionalista. Y lo que recién estabas diciendo de Dinamarca, no, Holanda era, dijiste. Sí, sí. ¿En dónde estaba eso? ¿En qué año? No sé. ¿Lo de los dúplex? No, recién dijiste porque está dos arquitectos, no sé si es Oud o no sé quién más. Peter Oud era holandés, era uno de los que participaba de los congresos. El 80% de los arquitectos que participaban en los congresos eran alemanes. Sí. Después tenías algunas minorías que eran o de Holanda, o de Bélgica, o de Francia, o austríacos, pero la mayoría eran alemanes. El que más se destaca quizás es Oud, que era holandés, y Le Corbusier, que no es alemán, Le Corbusier es suizo-francés. Sí. Bueno, segunda etapa de los Siam. Según el autor Kenneth Frampton, es donde se ubica el cuarto congreso, la cuarta reunión, el quinto y el sexto. Acá ya fíjate que tenemos un corte entre las reuniones. El cuarto congreso se hizo en el 33. Esta fecha hay que marcarla. Cuarto congreso en 1933. Para nosotros es una fecha clave en la historia. En la Primera Guerra, ¿de qué año a qué año fue? De 1914 a 1918. Ah, no, me reconfundí. La segunda del 39 al 45. Sí, gracias. Entonces, el cuarto congreso se hace en el 33, fecha importante. ¿Por qué es una fecha importante? Porque asume Hitler. Triunfa en las elecciones el partido nazista. Él es nombrado canciller, tiene la potestad para dirigir a los militares alemanes. Es el auge del nazismo. ¿Y qué hace Hitler? Lo primero que hace, cierra la escuela Bauhaus y cierra la escuela Wehrmacht. No le interesaban esas escuelas que producían productos para clases medias. No le interesaba la arquitectura racionalista, a él le interesaba la arquitectura monumental, clásica, fastuosa. En ese momento, estos tipos quieren hacer un congreso. ¿A vos te parece? Me parece que no era el contexto. Entonces, ¿dónde realizan el cuarto congreso? No lo hacen en tierra firme, lo hacen en un barco. En la casa de Hitler. En la casa de Hitler. Lo hacen en un barco. Contratan un barco. Patris II se llamó. Hay que tener dinero para contratar un barquito. Aparte no era un botecito cualquiera, era un hijo del Titanic. Y ese barco sale de Marsella, sur de Francia, cruza todo el mar Mediterráneo y llega a Atenas. ¿Pero qué estuvieron? ¿Una noche entera? Es una pregunta interesante. Yo creo que, mira, el Mediterráneo es chiquito, es un lago pequeño, o sea, habrán estado un fin de semana, un día, Claro, 2 capaz. días. Es como ir a Uruguay, en una hora ya estás. Sí, un poquito más por ahí, por eso digo un día y medio, 2 días. En ese viaje, el remate, ¿no?, de llegar a Atenas tenía la función también de conocer el sistema trilítico. Todo arquitecto admira que de Atenas, el Partenón, porque ahí tenemos el surgimiento, dije así y quise girarlo, ahí está, del sistema trilítico, ¿no? Los columna de Intel. Visitaron Atenas, se sacaron fotos,
Hay un video que se ve que ellos se sientan sobre los escalones de la plataforma del Partenón. O sea, también tuvo una función de ocio, si se quiere. Como si, bueno, vamos a Bariloche, pero en el medio del viaje vamos a charlar de esto. ¿Sí? Es el congreso más importante. ¿Por qué? Porque se debate sobre el tema de las ciudades. Vos fíjate que en los 3 primeros congresos, esto no te lo dije, así como anotaste arquitectos, pone tema, 2 puntos. Sí. El tema principal de los 3 primeros congresos era la vivienda. Claro. Y ahora, en esta segunda etapa, tema, 2 puntos, la vivienda. No sé si se escucha la gata que está llorando. No. No, por suerte. Pobrecita, que está en la pieza. No, la encerré en el Star, pero está atacada, ¿viste? Quiere con ustedes. Quiere morder y atacar. Hay que enseñarle. Tiene el espíritu de Le Corbusier, que sabe que lo estamos criticando, entonces me ataca. Viene por tu alma. Viene por mi alma. La segunda etapa, ahora podemos poner el tema principal de la segunda etapa, es la ciudad. O sea, fíjate el cambio de escala, ¿no? Primero era la vivienda, después acá van por todo. Quiero el árbol de naranja, después quiero todo el vivero. Tema la ciudad. Y vamos a poner arquitectos de esta segunda etapa, porque se incorporan arquitectos nuevos. Sí. Vamos a anotar los mismos que anotamos en la primera etapa, Le Corbusier, Gropius, Mies, Aude, por un lado. Sí. Y estos dos importantes, Sert, que era un arquitecto español, José Luis Sert, fue el que crea el diseño urbano. Él empieza a dictar la materia de diseño urbano en la década del 50 en la Facultad de Arquitectura de Harvard, de Estados Unidos. ¿Es el que hace un plan de urbanismo o algo así? ¿Distintos mapas o propuestas? No tendría información sobre lo que me estás diciendo. Puede ser que sí, como puede ser que no. El plan de ser, algo así. No, Porque cuando estudié Historia 2 estaban unos, ¿cómo es? Mapas, pero capaz era alguien más antiguo. Por ahí el que vos decís es Cerdá. No, Cerdá es otro. Y Lenfoso Cerdá fue el que hizo el ensanche de Barcelona en 1860. No, ese no. No, es Sert. Sert. Puede ser, no sabía decirte. Bueno, y Húquedan. Húquedan, que creo que era un arquitecto de los países escandinavos, no sé si era de Finlandia. Cuando decimos críticos, estamos diciendo que van a criticar, van a tener una mirada quizás opositora a la del racionalismo. Pero así todos siguen siendo más los arquitectos racionales los que apuntan a la reconstrucción de la ciudad, y para eso ellos tienen en claro de que hay que demoler las ciudades existentes. A lo Le Corbusier. A lo Le Corbusier, claro. Bueno, volvemos a ese congreso. Vamos al mapa. En ese congreso, que se contrató un barco, se analizaron 33 ciudades. Es todo en base al número 33, 1933. 33 ciudades. Este es uno de los pocos documentos fílmicos que tenemos de los maestros que muestra justamente el cuarto congreso y ayuda muchas veces a entender de qué se trataba un congreso, cómo era un congreso. ¿Sí? Este es un dato de oro. De todo lo que se charló en estos congresos, nada se llevó a cabo en ese momento. Es decir, que eran reuniones utópicas. Sarasa. Sí, claramente.
Motivo, esto es importante que el alumno lo entienda. ¿Por qué no se materializó? ¿Por qué no se llevaron a cabo estas ideas de habitar, trabajar, circular, recrearse? ¿Por qué no se construyó Villa Contemporánea o tantos otros proyectos urbanos de Le Corbusier que hizo entre el 20 y el 30? Porque no respondían a los principios que buscaban los municipios en ese momento. Claro. El municipio buscaba viviendas para clases trabajadoras, con medidas reducidas, mínimas, la prefabricación, apoyarse en la industrialización. Y muchos de estos proyectos no tenían en cuenta ni las preexistencias, ni nada que se le parezca, ¿no? Cuando Le Corbusier propone a el municipio de París su plan de restauración del centro de la ciudad, él propone demoler todo el centro de París. Los municipales, el alcalde, quedan anonadados. Dice, este tipo está loco. ¿Vos realmente estás diciendo que tiremos abajo parte de nuestra historia? Porque cuando se demuele un edificio, se pierde para siempre parte de la historia de la ciudad. Entonces un 30% de París había que tirarla abajo. Entonces eso era lo que no le gustaba a los estados de estas ideas. Primero que eran proyectos urbanos orientados a las élites, a las clases altas, porque el hecho de proponer de que todo el mundo se maneje en auto, él, viste que tenía una obsesión con el auto, realmente. Una de las primeras viviendas que hace es la casa Citroën, juega con el nombre de la marca del auto. Trabaja para empresarios de automotores como los hermanos Boycin, que son los que le financiaron el proyecto, no ejecución, de la ciudad de la intervención de París, que mencionaba recién. Cuando hace la visa UA, le hace una cochera para 3 autos, que la familia no tenía 3 autos, ni tampoco era común tener una casa con cochera de 3 autos. Hoy creo en día también es poco común encontrarlo. No, tiene que ser en una clase muy alta o en un country que casi todos los integrantes tienen distintos trabajos y distintos autos. El hijo, el padre, la madre, suponte. Claro. Pero en la Europa del 30 era algo totalmente irracional. Muy futurista de su parte. Claro. En su futurismo, porque según él iba a ser todo auto. Claro, autopistas. Pensemos que el auto hasta la década del 60 era exclusivo de la clase alta. No es como hoy en día que cualquier negro puede tener un auto. Si con 2.000 pesos te compras un auto, 10.000 pesos te compras un auto, no. Entonces, por esos motivos, la idea de demolición y no tener en cuenta la identidad, la idea de que muchos de los proyectos, como se vio en Stuttgart, no respondían realmente a viviendas o a proyectos socialistas, y el tema del auto. Bueno, este es un documento que fue filmado por Nasli Moly, que fue un docente de la Bauhaus. Tenía un taller de fotografía, él dirigía el taller de fotografía, y bueno, siempre estaba con todo lo que era tendencia, cámaras, filmaciones. Se ve que Gropius, que en ese momento era director de la Bauhaus, le dice, che, ¿por qué no te venís este fin de que nos vamos a hacer una joda? Nos vamos a vamos a cruzar el Mediterráneo, vamos a conocer Atenas y vamos a hacer el congreso con los chiques. Les chiques. Les chiques, para hablar de cómo tiene que ser la ciudad moderna. Acá vemos el rol del arquitecto como urbanista. Esto es lo que se conoce como la planificación tradicional o normativa. Estas son imágenes donde pensemos que es una filmación del 30, no tiene sonido, la imagen no es muy buena. Se contratan músicos clásicos para despedir a los maestros. Ahí ellos se están despidiendo de las familias, los amigos. La música culta siempre está relacionada con las clases altas. Estos chicos no eran de Potrero, ¿no? Sí, hay mucha gente. Claro, sí, pero ya escúchame, famosos. Los vas a ver en traje, se nota que era verano porque van a estar en camisa. Siempre digo que hasta la década del 60 y del 70 el arquitecto iba a la obra en traje, porque se consideraba un profesional más, como el abogado, como el médico. Hoy en día es completamente al revés.
No es como Eso somos los nomás. más. Usa el pantalón de grafa. Claro. Y arrancó el viaje. Lo siguiente que vamos a ver es que estos arquitectos empiezan a agarrar planos. Ellos analizan 33 ciudades. ¿Qué analizan? Los planos cartográficos. Seguramente tenían 3 mapas o 2 mapas distintos de una ciudad, como para ver distintas escalas de zoom, más grandes, más pequeñas. Siempre en cada congreso se elegía a un moderador o a un se le llamaba presidente, ¿no? Era el que iba a dirigir la reunión. La primera reunión del primer congreso lo organizó Le Corbusier. Ahí están enchinchando los mapas, ¿ves? Es como una super masterclass, digamos masterclass porque son todos maestros, pero Sí, sería como alumnos a la misma vez, porque sí. están analizando y estudiando la situación. Bueno, el presidente de esta reunión fue el arquitecto Van Inster. Este es Le Corbusier, el que está de espaldas. Vos pensás que todos los que están ahí a Le Corbusier lo tenían como un dios. ¿Quién va a empezar a hablar? Le Corbusier. Primero el moderador, ahí está de nuevo, fumando, todos fumaban, eso era una moda. Todavía no había conocimientos del cáncer, no había conocimiento de nada, era como un caramelo el cigarrillo. Y ahí está empezando la reunión. Se adapta el formato de un aula a un barco. Entonces algunos se sientan en el piso, otros sobre escaleras. Y el cuaderno de apuntes no puede faltar en este tipo de reuniones. Pero se entiende que son reuniones teóricas y arranca el moderador o el presidente Van Inster, que era de Ámsterdam. Bueno, chicos, ahora vamos a tratar de analizar los planos de ciudades europeas, ciudades americanas y tratar de definir cuáles son las funciones básicas que tiene que tener la ciudad moderna, la ciudad que nosotros vamos a proponer para la reconstrucción de estas ciudades europeas. Y arranca Le Corbusier. La ciudad tiene que estar pensada para el auto, por eso tenemos que proponer autopistas. La ciudad tiene que tener viviendas, ¿no? Entonces las viviendas que nosotros tenemos que proponer tienen que ser como las de Estados Unidos, superponiendo plantas, los monobloc. ¿No te parece, Le Corbu, que el auto por ahí va a contaminar? No, no va a contaminar nada, no contamina. Acá se hace lo que yo digo. Claro. Es 14 Junior. No, pero realmente uno ve en los rostros esa idea de admiración hacia, en este caso, al maestro, ¿no? Es como que no Muchísima vuela una gente igual. mosca. Me sorprende que Mucha sean gente. muchísimos. Yo siempre digo entre 30 y 40. La ciudad tiene que tener la función de el trabajo representado en los rascacielos de oficinas, como en Chicago. Recordemos que él tenía una devoción también hacia la escuela de Chicago. Y bueno, ya acá te muestran, van hablando distintos. Va Y mostrando cada uno cuando va hablando. claro, y después llegan a Atenas. A ver, todavía no llegaron, que llegan a la parte más rural de Atenas. Ahí se ve la costa de Atenas. Ahí ya se ve el Partenón, el Erecterion. Bueno, yo siempre paso los primeros minutos como para que el alumno llegue a entender un poquito mejor de qué se trata un congreso. Claro. Como dice acá, el barco iba de Atenas a Marsella, de Marsella a Atenas. Se redacta la famosa Carta de Atenas. ¿Cuándo se redacta? 10 años después, en 1942, 1943, más o menos. ¿Quién la redacta? Sert y Le Corbusier. ¿Y qué es la Carta de Atenas? La descripción de lo que se charló y se habló en esa reunión. Todo lo que nosotros estamos hablando lo sabemos por la Carta de Atenas. Habla de la ciudad funcional. La Carta de Atenas dice que se analizaron 33 ciudades, los planos, y se llega a esta conclusión, ¿no? Que las ciudades tienen 4 funciones principales y las ciudades que ellos van a proponer como nuevas también tienen que tener esas 4 funciones o áreas predominantes de la ciudad industrial. ¿Cuáles son? Habitar. ¿Habitar qué quiere decir? Viviendas.
Pero ¿cómo son las viviendas que ellos proponen? Viviendas colectivas, podemos poner entre paréntesis monobloc, de 6 pisos, de 8 pisos. O sea, la idea original de Le Corbusier en estas propuestas era descomprimir los centros. Descomprimir los centros de ciudades como París, ¿sí? Como Berlín, que había mucha congestión de habitantes porque hay muchos servicios y eso proliferaba el surgimiento de las enfermedades. Ahora, un poco irónico el camino que toma. Esto también lo dice el autor Peter Hall en La ciudad de las torres. Él buscaba descomprimir, pero para descomprimir hacía una ciudad vertical. Tal cual. Proponía superponer plantas. Él proponía hacer ciudades para que se use el auto con autopistas y demás, pero no hay un lugar claro que proponga para el estacionamiento de esos coches. No hay estacionamientos, entonces era un poco la ironía. Habitar. La segunda zona importante para nosotros va a ser el lugar de trabajo. El lugar de trabajo serían los rascacielos. Entre paréntesis podemos poner rascacielos. ¿Puedo ir al baño un segundo? Estoy tomando agua desde hoy. Sí, Ahí vengo. Voy a buscar una imagen yo. He vuelto. Acá. Trabajar. El lugar de trabajo eran rascacielos para Le Corbusier. ¿Sí? Les podemos anotar rascacielos. Proyectaba mucho los rascacielos cruciformes con ejes cartesianos, como los que vemos acá, ¿no? Yo acá pinté uno. Entonces, el lugar de trabajo o de actividad económica en el centro y alrededor del mismo, las viviendas, que es lo que aparece acá con azul, adentro de lo que es este diamante, esto que estamos viendo sería el plan de villa contemporánea. 1922 empieza a desarrollar este proyecto utópico. Entonces, todo lo que está dentro de este diamante tenía 8 pisos. Todo me refiero a las viviendas, ¿eh? Los rascacielos creo que tenían más de 20 pisos. Y lo que está por fuera del diamante, esto eran viviendas más para la clase media, esto era más para la clase alta, que tenían 6 pisos. O sea, había una idea de escalonar la ciudad, pero bueno, siempre superponiendo niveles, como decíamos. La tercera función era la de circular y está representada por las autopistas, las vías de acceso primarias a la ciudad, que iba también a ayudar a unir las otras 3 funciones, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y el esparcirse, que sería la zona de ocio, de recreación con los parques, y de
el trabajo al lugar de ocio, del ocio al lugar de la vivienda, así todo eso lo unía el auto. Como dice acá, circular, podemos poner entre paréntesis autopistas. Sí. Y recrearse espacios verdes. Sí. Ay, se me trabó. Bueno, el quinto congreso se hace 5 años después, 1937, y uno se pregunta ¿por qué? Porque estaba en pleno desarrollo el nazismo. El nazismo estaba en contra de la arquitectura moderna, por ende estaba en contra de estas reuniones. ¿Sí? No sé cómo hicieron para reunirse. Vivienda y esparcimiento, la ciudad funcional. Otra vez ves que el eje de esta segunda etapa, como dice Frampton, es la ciudad. A diferencia del primer etapa, que era la vivienda. Hay un corte por la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y recién el sexto congreso se hace 10 años después. 1947, claro, pensemos que Europa queda terriblemente devastada con Hitler y con Mussolini. La Segunda Guerra fue 3 veces más destructiva. Así que el tema era de este congreso la reconstrucción de esas ciudades devastadas por la guerra y aparecen arquitectos del movimiento moderno como el Grupo Marx en Inglaterra, ¿sí? Grupo Moderno de Arquitectura Inglesa, entre otros. Ellos eran, o eran Estados Unidos, los que hacían las estructuras. ¿Cómo? En la escuela de Chicago era que había unos hermanos que tenían una empresa de estructuras o de análisis estructural o algo así. Los ingenieros Skidmore, Orwin y Merrill. Sí, Ah, nada que ver. que compraron todo Chicago, hicieron fundaciones, toda una fundación nueva en la ciudad, o sobre todo en la parte donde están los rascacielos en la isla frente al lago Michigan. Sí, son Sí, ingenieros, esos. ingenieros. Sí, Pero que eso es todavía. allá en Michigan, no sé, en otro lado. Eso, claro, eso es en Chicago. Bueno, gracias. Pero son la mayoría de los rascacielos más altos que se hacen hoy en día, como el Burj Khalifa, ahora hay otro que lo superó, son de la misma empresa, de Zoom, ¿sí? De esta firma que la siguen teniendo vigente los nietos, ¿sí? Los bisnietos de estos ingenieros del finales del siglo XIX. Comienzo del siglo XX creo que se fundó la firma. Bueno, la cuestión es que en esta segunda etapa se cree que las ciudades tienen que tener 4 funciones. Yo acá rápidamente había buscado los proyectos de Le Corbusier. Vamos a hablar de la trilogía, los 3 proyectos urbanos que realiza entre 1920 y 1930. Realiza el proyecto, no la ejecución. El primero lo acabo de ver recién, Villa Contemporánea. El segundo es el Plan Boycin. Lo contratan los hermanos Boycin, que tenían una fábrica de autos y de aviones, o sea, toda la guita tenían. Para que Le Corbusier haga una intervención en el centro de París. Todo lo que se ve con blanco, lo que estoy marcando acá con líneas rectas, era lo que Le Corbusier proponía. Acá se puede ver el río Sena, acá se puede ver la isla de la ciudad, esta es la otra isla. En la isla de la ciudad es donde está Notre Dame, ahí. O sea que para poder llevar a cabo este plan, esta propuesta de intervención, había que demoler todo el casco histórico de París. Lo único que él no demolía era el Louvre, que es el que vemos acá, y la iglesia de la Madeleine, que está como por acá. Pero después tiraba todo abajo. Acá busqué París. Claro, él quería tirar todo abajo para hacer algo nuevo. Claro. Pero tampoco podía deshacerse de todo. Bueno, Claro. según él sí. Según él, en su criterio, sí. Entonces acá vemos la isla de la ciudad y más o menos donde Le Corbusier quería hacer este proyecto sería toda esta zona. Bueno, imagínate el impacto que hubiese generado ese proyecto. Vamos ahora
Ay, me borró, maldita sea, me borró esta imagen. Esta es una especie de dibujo, ¿sí? Maqueta, donde se ve la proyección. Fíjate que vemos lo mismo que planteaba en Villa Contemporánea. Los rascacielos, trabajar, circular las autopistas, que por ahí se ven mejor acá, ¿no? Él trabaja con una autopista principal, pues hay otras autopistas secundarias. Circular. Vivienda, habitar, los monoblocks, estas tiras que vemos acá, ¿sí? Que vemos acá, que vemos acá, que acá se verían estas tiras que vemos, todo esto que vemos acá. Y recrearse, el verde sería los espacios que hay entre los edificios, los claustros, estos patios que vemos acá. O sea, vemos la misma zonificación de usos que unos años antes había propuesto en Villa Contemporánea. Acá se ve nuevamente la idea de la universalidad de las ciudades. No tuvo en cuenta un carajo de París, porque vos fijate que el tejido de París, que es una ciudad fundada por los romanos, un antiguo castro romano, debe de tener más de 2000 años, las calles son oblicuas, es un tejido espontáneo, y él propone la retícula. Como decía Frampton, ¿no? Esa retícula quedó fuertemente plasmada en la cabeza de Le Corbusier, que era la retícula de su ciudad, de Chaux du Fonds, que se había reconstruido 20 años antes de que él naciera. Por el otro lado, el rascacielos de 20 pisos no tiene nada que ver tampoco con la altura y el estilo arquitectónico que tiene París. París es lo más parecido a caminar por la ciudad de Buenos Aires, por Avenida de Mayo, por Avenida Corrientes, con toda esta arquitectura neoclásica, ecléctica. Exacto, donde hay una altura promedio de 4 pisos. O sea, se ve claramente es una ciudad horizontal, no es una ciudad vertical. O sea, ¿cómo hubiese contrastado si se hubiesen hecho esas torres, que nos imaginamos que eran de acero, de cristal, todos piel de vidrio, con este entorno que no tiene un carajo que ver? Entonces, acá uniéndolo un poco con lo que hablábamos del regionalismo, como dice Gentile, el origen del regionalismo está en el funcionalismo. Era tanta la falta de empatía con la identidad de los lugares que estos arquitectos como Alto, ¿sí? Como como Caveri, como, bueno, Eladio Dieste, Jacobsen y demás, buscaban refutar esos principios haciendo una arquitectura más humana, más sensible con el entorno, teniendo en cuenta las características del lugar. Creo que es la parte más fuerte, el CIAM, la Carta de Atenas, donde se ve esta idea de universalidad. Y después, en 1933, hace un proyecto llamado Villa Radius, ciudad radiante, ciudad moderna, quiere decir. Lástima que no se ve bien, pero otra vez propone los rascacielos con forma de cruz, las viviendas tipo monobloc, fíjate, las autopistas, acá vemos una calle principal, acá vemos otra, diagonales, y el verde, o sea, habitar, trabajar, circular y recrearse. En el de recrearse, en el anterior, el de Plan Boisín, ¿qué eran? Unos espacios verdes también, la de abajo, la planta baja. Claro, entre edificio y edificio hay verde, y entre monobloc y monobloc también hay verde. ¿Sí? Ahora, también lo que se le critica, lo vamos a desarrollar mucho en la próxima clase. La fase crítica del CIAM lo tenemos en la tercera etapa, después de la Segunda Guerra casualmente, después del 45. Es que no se proponía equipamiento para esos espacios verdes. Claro. Y volvemos a lo que decíamos antes, porque tampoco existía el diseño urbano. ¿A vos te va a invitar ir a una plaza que sea todo pasto? ¿A ir a una plaza que tenga equipamiento? Y voy a elegir la que tiene equipamiento, que tenga alumbrado, que tenga parquización, que tenga una lugar mesita. Claro. Viste que inclusive uno cuando se tiene que juntar a tomar mate con alguien, Pero amigo, capaz también tiene que ver mucho con la cultura que, por lo menos los argentinos, tenemos mucho de juntarnos, de pasear, de caminar, bueno, igual todo el mundo camina, ¿no? Pero digo, de ir a tomar mate, por ejemplo.
Que no todas las culturas van a tomar mate. Sí, juntarse a comer, o sea... Claro, no, eso no, los europeos mucho no. Sí, vos sabés que yo pensaba lo mismo que vos, pero este año he tenido una alumna, por ejemplo, que era de Barcelona, y bueno, también preguntándole a mi primo cuando viajé a Italia, a mis primos, y en realidad el italiano, el español, que son de toda Europa los que más se asemejan a los Sí, sí, las argentinos. raíces argentinas, básicamente. Sí, exacto, exacto. La colectividad italiana y española sí son de salir muchísimo y les gusta tener la excusa de, che, vamos a juntarnos, bueno, almuerzo, cena, merienda, como nosotros. Pero es cierto que los argentinos enfatizan un poco más el tema de las reuniones, porque para nosotros los amigos, los vínculos, las raíces son como lo fundamental, le damos mucha importancia. Ahora vos te vas al centro de Europa, a Bélgica, a Alemania, a Rusia, y son recontra fríos. Yo tengo esta idea que cuanto más frío es el clima, eso se transmite en la sociedad. Son sociedades frías. O sea, no sé Sí, cómo que es. están más en casa, quizá, no es que porque sean fríos ellos, Cuando te sino como que no tienen sociales así de ir a tomar algo con alguien todo el tiempo. Pero frío es cuando te pones a hablar, le preguntás algo, vas a comprar un artículo, las respuestas frías, ¿entendés? El argentino es muy, y el italiano y el español Chamullero. son muy cálidos, ¿no? Che, ¿cómo andás? No, no sé, ¿qué necesitas? Esto sí, fíjate tal cosa, algún comentario, no son tan estructurados, ¿entiendes? Claro. Pero bueno, uno puede decir, sí, una sociedad fría, pero al margen de eso, yo creo que el motivo principal por el cual esto no tenía equipamiento es porque en ese momento, al no existir el diseño urbano, que es la disciplina que se encarga de diseñar todos los equipamientos públicos, y a eso sumale que el arquitecto en la facultad a nosotros no nos enseñan a diseñar equipamiento público. Puede ser que en algún proyecto vos digas, bueno, voy a hacer un Tenés que banco. hacer un mueble, algo. Claro, pero no está dentro de nuestra incumbencia principal, ¿sí? Claro, no. Entonces, acá se veía mucho la falencia de que el arquitecto pensaba que era el único profesional apto para hacer todo de una ciudad. Y eso en la década del 50, 60 no es así. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las ciudades son muy complejas, son distintas, tienen distintas geografías, distintas necesidades. No es lo mismo la sociedad italiana que la argentina, que la francesa. Entonces, el urbanista se tiene que vincular con otros profesionales del hábitat, con un ecólogo, con un sociólogo. Eso recién se entiende en el 60. ¿Sí? Por eso también paisajistas, que son Que sepan fundamentales de plantas de la flora y la fauna del lugar. lugar, claro, pero eso acá no se desconocía, por eso digo el rol del arquitecto como urbanista. Yo siempre cuando arranco los cursos de plan, les pregunto a los chicos si consideran que están capacitados para hacer ciudades. El 90% me dice que no, porque dicen no tengo las herramientas, o sea, vos pensás que en la facultad nos pasamos más de la mitad de la carrera trabajando en lotes. Imagínate lo que es una ciudad, la superficie de una ciudad, ¿sí? O sea, hay muchos parámetros que se nos escapan. Entonces, bueno, es muy fácil criticarlo a Le Corbusier, pero como digo, siempre hay que entender el contexto. En ese momento, en el 30, en el 20, se entendía que estos proyectos responden a la necesidad de una reconstrucción rápida de la ciudad. Por eso vemos como propuestas prácticamente en serie, ¿no? Esta tiene muy parecida a esta es muy parecida a esta, o sea, vemos como los mismos elementos, la ciudad máquina, la ciudad que es tan estándar como un auto, como un tren, como un avión. Acá, imagínate lo que sería vivir en una ciudad donde no hay barrios. ¿Por qué digo que no hay barrios? Porque todos tienen el mismo tipo de casa. Todos tienen el mismo tipo de casa. ¿Podemos universalizar las necesidades, decir todas las familias son iguales? No. Y eso es lo que se empieza a criticar en el 50. Eso me hace acordar a, nada que ver, acá lo estaba buscando, el Hospital de Venecia de Le Corbusier, que eran así como cruces, si no Sí, mal caso, y sí. son como bloques que se van uniendo, al Es fin y lo al mismo. cabo. Sí, es parecido a este planteo. Sí, está, o sea, está bueno porque es aditivo,
porque vas uniendo sectores. Es como partes que se ensamblan. Claro, pero el otro no, porque el otro se posa sobre una ciudad que ya existe y tiene una trama que por ahí podría haber tomado un poco de eso también, ¿no? Cero Lo dejó sensibilidad. excluido. Cero sensibilidad con el lugar. O sea, es una masacre, ¿no? Es como una cirugía lo que hizo él. Sí, es literal. un sacabocado. Saca lo que existe, lo tira y te pongo mi idea. Yo me imagino que también con los diseños de vivienda era muy parecido. O sea, ¿por qué la mayoría de sus diseños de vivienda, como los que hacía Mies, fracasaron? Porque no había muchas veces una buena interpretación de la necesidad de la familia y era más una idea de imponer. Bueno, la bisabuela estuvo habitada 1 año. O sea, la familia decía, muy linda la casa, todo, pero no nos sentimos cómodos. Como la Curuchet. Nos sentimos muy observados, la Curuchet también, porque tanto cristal, y por dentro no son interiores humanos, no todo blanco, muy frío, nada que ver a cuando te metes en una casa de Alvar Alto. Ojo, yo no estoy diciendo que uno sea mejor ni que otro sea mejor. Yo estoy diciendo que son distintos. Hoy en día continúa la corriente racionalista. Basta con ver los estilos de casas de country que se hacen, que son todas hijas de la bisabuá, ¿sí? Cubiertas planas y demás, como también la arquitectura regionalista. O sea, son dos tendencias contemporáneas. Pero bueno, dependiendo también lo que quiera el arquitecto, lo que quiera la familia, ¿sí? Lo importante es interpretar las necesidades. Por eso lo ideal es tener muchas entrevistas con el comitente, ¿sí? El que escuchar cómo vivís, cómo te levantás, a qué lugar, cómo te imaginás tu casa, porque vos le estás haciendo la vivienda de toda la vida, ¿no? A esa persona, o sea, no es tu casa, va a ser la casa de ellos. Bueno, ese es un debate que podemos tenerlo en cuenta en otro momento. Es como diríamos los argentinos, es todo un tema. Sí. Es la frase que puedes meter, ¿no? En todos lados. Como le Hablando del tema, esto de los SIAM, de los congresos, me hizo acordar, ellos hacían reuniones privadas, eran en casas, sí, obviamente sí. de la alta sociedad. Sí. Acá en Argentina existía eso también. Hay una pintura. Ocampo que apoyaba mucho. Sí. Hay una pintura en el Museo del Bicentenario, que es de Antonio Berni, que fue sacada del lugar porque estaba en una bóveda, que sacada de ese lugar, eran todas piedras pintadas, es un acuario en realidad, obviamente medio abstracto, son como peces, sirenas que te están mirando desde el piso al techo. Vos entrás, es un cuadrado, o sea, es un cubo que está la obra, y vos entrás y está eso ahí ya hecho, o sea, posado. Lo sacaron de una de las viviendas que eran así de la alta sociedad, acá en Buenos Aires, y ellos hacían reuniones como fiestas privadas, entonces iban artistas, músicos, pintores, arquitectos, qué sé yo, y nada, entonces como hacían esas fiestas, Antonio Berni pintó esa obra. Una escena, claro, representando. Se llama El Acuario, entonces vos entrás y estás como en un acuario. Y ¿Sabes nada, me hizo acordar eso, que hacían reuniones así a tomar vino y... Claro, esto viene mucho de la cultura de la burguesía, es como las reuniones literarias que se hacían también en el 20 y en el 30. La gente cada 15 días o una vez a la semana se reunía en una casa quinta, vamos a debatir sobre tal autor, qué sé yo, Borges, ¿no? Claro, vamos a hablar sobre tal, y bueno, es como hoy en día que uno habla de las series, ¿no? Decir, ¿viste La Casa de Papel? ¿Viste? Bueno, pero en ese momento, y siempre la cultura estaba relacionada con la contratación de músicos cultos, ¿sí? Como ahí veíamos el violín y demás. En el barco. Claro, y artistas renombrados. Claro. La diferencia es que, bueno, en el SIAM el foco era la arquitectura, pero bueno, en esas reuniones que vos decís que se hicieron a comienzos del siglo XX, década del 20, del 30, se profundizaba mucho la cultura en general, el arte en general,
¿sí? Y eran profesionales variados los que asistían, porque las clases altas, como digo, se vincula con los profesionales. Claro, su entretenimiento, pero tiene que ver como también en la realeza o los reyes y eso, que ellos pagaban, o no sé, a los artistas o arquitectos que querían, no sé, una pintura de Miguel Ángel, cualquiera, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo cualquiera, porque solamente a ellos les gustaba mirar o que estén retratados en un cuadro o una escultura o lo que sea, pagaban para tener eso, que no cualquiera podía acceder a esos profesionales, artistas. Convengamos que hay una diferencia muy grande entre lo que es la monarquía medieval y la monarquía del Renacimiento, de la etapa del Barroco. La monarquía medieval no te gastaba 2 mangos en arte, ¿sí? Gastaban la guita en joda, en armas para Sí, conquistar. en la escuela digo, en la iglesia, quiero decir. En cambio, ya los burgueses y las monarquías, Luis XIV, sí les gustaba estar rodeados de cultura, caminar por sus palacios y ver Sí, tal cual, rodeados. pinturas, esculturas. Sí, que era un privilegio en ese momento porque contratar a esos artistas era costosísimo. Y después un poco se busca la igualdad o el equilibrio con la revolución industrial, donde aparece la fotografía y va a reemplazar la tarea, ¿no?, del pintor, Claro. del escultor. En la Argentina está recontra devaluado el artista. Hoy cuando conoces a alguien y te dice soy artista, si no es de los de elite, decís es un hippie, es un pobre. Claro, ¿no? Soy músico, pobre, pobre. ¿No? Pero porque está devaluado. Vos vas por ahí a Florencia, a Italia, y todavía ves a los tipos que están pintando. No vi un escultor, pero muchos que pintaban, y bueno, y no te digo, salen fortunas, pero por lo menos lo que venden pueden vivir de su arte. Claro, sí. No son, Aparte son ciudades turísticas, es otro tipo de gestión, vamos a decir. claro, No así como en Buenos Aires o en La Plata, que pasás y está una persona pintando y no le das pelota porque está ahí. Así como lo ves en una cuadra, vas a otra cuadra y capaz hay otro. sí. O sea, está totalmente Obviamente que desvalorado. siguen existiendo mecenas del arte, pero son muy pocos en relación a los que había hace 5 siglos atrás. Tal Sí, o cual, el valor que se le daba al arte. tal cual. Bueno, hoy vamos a ver hasta acá. La próxima vamos a desarrollar la tercera etapa del SIAM, o la fase crítica, que un poco la estuvimos adelantando, y desarrollaremos al Team 10, ¿sí? Bueno. Que es uno de los temas de la posmodernidad. Próxima clase, ¿para qué voy a poner detenimiento?